Hola, ¿cómo están? Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Marianela y soy apasionada del movimiento consciente, de la expresión corporal. Me encanta viajar, me encanta estar en la naturaleza y también me gusta mucho explorar todo el mundo holístico, místico y todo el mundo esotérico y de las energías. La idea de este podcast es compartirte reflexiones, aprendizajes y también todas las herramientas que me ayudaron en mi propio proceso de sanación y de autoconocimiento. Mi intención es que a partir de mis experiencias puedas emprender tu propia búsqueda para conectarte con vos, para conectarte con tu sabiduría interna o que al menos puedas empezar a hacerte algunas preguntas. Y que recuerdes que no existe mejor guía que nuestra propia maestría interna, nuestro propio interior. Así que bienvenidas y bienvenidos a este viaje. Hoy voy a hablar del cuerpo. El cuerpo todo el tiempo se está comunicando. Nos habla a través de sensaciones físicas. Seguramente te pasó de sentir una presión en el pecho, un nudo en la garganta cuando estás muy angustiado o angustiada, un dolor de panza antes de entrar a rendir o sentir que la boca del estómago se te cierra, sentir un peso en los hombros cuando estás con muchas tareas o responsabilidades, como si estuvieses cargando mochilas llenas de adoquines. Bueno, todo eso son mensajes del cuerpo. El cuerpo nos da información sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia y sobre nuestra vida en este momento. También nos da información sobre cómo nos sentimos en el momento presente, en una situación determinada. Si estás cómodo, tu cuerpo te lo va a hacer saber. Lo mismo si estás incómodo, tu cuerpo se va a tensionar o no vas a poder quedarte quieto, tu pecho seguramente se cierre. Entonces, todo el tiempo, si abrimos nuestra percepción, si llevamos la atención hacia el cuerpo, vamos a tener muchísima información de cómo estamos en el momento presente. A veces nos pasa que nos quedamos solamente en la mente y en realidad hay muchísima información inconsciente en el cuerpo. Entonces, al acceder a la información inconsciente que está en nuestro cuerpo, porque la mente puede olvidarse, pero el cuerpo tiene memoria, no olvida. Entonces, acceder a esta información nos va a dar una visión mucho más amplia. También una visión de cómo, una nueva visión diría, de cómo abordar nuestros problemas, ¿no? Podemos encontrar nuevas formas, nuevas soluciones a partir de toda esta información que está en nuestro cuerpo. Les quiero contar ahora un poco sobre la historia de mi cuerpo, porque mi cuerpo fue mi gran maestro. Fue mi principal guía en mi camino de sanación y de conexión conmigo misma. El año pasado tuve una conversación con mi médica homeópata que me atendió por muchos años y comenzó a atenderme cuando tenía 7 u 8 años. Y se me ocurrió preguntarle qué se acordaba de mí cuando era chica. A lo que me respondió: eras un dolor de espalda. Fue ahí que me di cuenta que mi camino de sanación y de reconexión conmigo había estado guiado por mi cuerpo y por mi columna vertebral. Entendí que mi cuerpo se comunicaba a través de síntomas, a través de somatizar, a través de dolores o tensiones, cada vez que me disociaba de mis emociones, de mi intuición, cuando no hacía una pausa para escucharlo y cuando seguía un camino que estaba muy alejado de mi esencia, que no estaba en sintonía con mi alma. A partir de mi propia historia,
aprendí que todo lo que reprimía, las emociones que no me animaban y me permitía sentir, todas las emociones que negaba, se expresaban a través de estos síntomas, de sensaciones incómodas o de dolores. Empecé a quejarme del dolor de espalda cuando tenía 8 años, a la misma edad que mi hermana falleció. Era muy chica como para entender que las situaciones que me había tocado vivir hacían que mi cuerpo esté tensionado, que me doliera la zona de los trapecios, que me doliera toda la espalda. No sabía qué hacer con tantas emociones juntas. No tenía las herramientas. Pero esto no fue solamente en mi infancia, sino que sufrí de dolores durante mi adolescencia, durante mi juventud. Cuando tenía 19 años, me acuerdo que hubo todo un fin de semana que me quedé en cama haciendo reposo por una lumbalgia. O a veces también solía quedarme varios días haciendo reposo o en cama por un dolor de cuello o algún dolor físico. Pero hubo algo que fue un antes y un después respecto a la relación con mi cuerpo. Cuando cumplí 23 años me recibí de abogada y al año siguiente comencé a trabajar en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y al mes de haber ingresado empecé a sufrir un dolor muy fuerte en todo mi lado derecho. El dolor físico era insoportable. Mi cuerpo se estaba comunicando y me estaba diciendo algo más allá de lo que ya era evidente, pero que al principio lo ignoré, tratando de seguir adelante en un camino básicamente que no me satisfacía. Bueno, otra vez más, estuve en cama todo un mes, no podía bajar las escaleras sin marearme. Los médicos llegaron a sospechar que se trataba de un tumor cerebral. Me pidieron una resonancia y algunos estudios, pero no encontraron absolutamente nada. El dolor, les juro que desapareció de un día para el otro. No era nada comprensible desde el lado racional, obviamente. Bueno, en esa misma época me diagnosticaron una lesión en la zona lumbar y sacra que se llama espondilolistesis, porque me pasaba que me dolía mucho el ciático, me iba a dormir con mis dos piernas dormidas. Entonces esta lesión me impedía realizar algunos movimientos en mi vida cotidiana, no podía realizar entrenamientos con normalidad. A mí siempre me gustó hacer acrobacias y me limitaba un montón esta lesión para poder hacer lo que me encanta. Sinceramente no me permitía llevar una rutina con normalidad. Y el dolor era una constante en mi vida, pero yo ya estaba muy acostumbrada. Para mí el dolor era normal, era natural y desde muy chica me había acostumbrado a llevar el dolor conmigo. Bueno, durante esta época de cuando yo empecé a trabajar y empiezan a aparecerme muchos síntomas, no solamente era mi espalda dolorida, sino que empecé a somatizar, empecé a enfermarme constantemente y me había cansado de esto porque realmente no podía llevar una vida con normalidad. Todo este dolor en realidad era un aviso de que estaba siguiendo mandatos, deberías que me estaban alejando de quién soy, de mi propia esencia, porque estaba siguiendo un camino que otras personas querían para mí. No estaba siguiendo mi propio camino. En realidad, mi alma estaba destinada a otro propósito. Y bueno, y mi cuerpo me lo estaba haciendo saber de una forma muy dolorosa, cosa de que no pudiera mirar para ningún otro lado. Por eso yo siempre digo que no simplemente era que no me gusta trabajar en una oficina o que los edificios penales son bastante deprimentes, sino que era mucho más, era toda una historia familiar que aún yo no conocía en ese momento, sumado a que no estaba siguiendo un camino donde mi esencia pudiera desplegarse.
me gusta pensarlo como que era un disfraz siguiendo otras verdades. No estaba siendo desde mi propio ser. Y todo esto se empezó a potenciar cada vez más. Todos mis dolores, mis síntomas, esto de somatizar una y otra vez. Me encontraba sin energías y este cansancio de que siempre se tratara de la misma historia, de un dolor expresándose de la nada, de situaciones límites. Hubo un día que pensé realmente que tenía una ACV, se me durmió la mitad del cuerpo, la mitad de la lengua. Fue un susto terrible y ya estaba muy cansada de atravesar este tipo de dolores, estos sustos. Quería una vida con mayor bienestar. Entonces me tuve que preguntar, ¿cómo logro esto? Así fue que empecé a tratar mi lesión médicamente, pero no solo de forma médica, sino energética y emocionalmente. Ahí me di cuenta que debía conectarme con mi cuerpo y empezar a ver las causas emocionales que se ocultaban detrás de estos mensajes que me enviaba el cuerpo, que, como no lo estaba escuchando, directamente gritaba. Entonces no solamente traté mi lesión, sino que todos mis dolores que arrastraba desde muy chica, los traté energética y emocionalmente, yendo a las raíces emocionales. Y al inicio fue bastante incómodo escuchar estas raíces emocionales, estas causas. Al principio me sentí molesta, en desacuerdo, me resistí a aceptar toda esta información. Y ahí también aprendí que muchas veces lo que más necesitamos trabajar en realidad es lo que menos queremos enfrentar. Bueno, así empecé a investigar, a indagar y las respuestas empezaron a llegar. A partir de mi interior, de mi entorno, de las situaciones, de las realidades que me iban dejando en evidencia qué era lo que debía trabajar en mí misma. Y así fui abordando no solo esta lesión, sino también mis dolores, mis tensiones. Y se trató de un proceso, no fue un día para el otro, un proceso en el cual encontré maestros, maestras del cuerpo, del alma y de la mente, porque fue todo un proceso integral de conocerme. Y todos estos maestros y maestras me guiaron y me mostraron el camino para que pudiera convertirme en mi propia sanadora, que pueda conectarme con mi sabiduría interna, porque en realidad siempre el exterior está para guiarnos, para volver a nosotros mismos, porque las respuestas las tenemos en nuestro interior. No hay mejor maestro o maestra que nosotros mismos. Así que bueno, hoy mi lesión sigue estando, pero ya no me duele. En todo este proceso aprendí que el dolor viene a llamarnos la atención, que lo que nos sucede no es un castigo, aunque muchas veces lo vivamos de esta forma, sino que detrás de cada dolor hay información sobre nosotros mismos, que es una forma de conocernos. Y que cuando vamos a las raíces emocionales de nuestro dolor físico, podemos experimentar realmente una transformación interior. En todo este proceso aprendí a escuchar mi cuerpo, a honrar mis emociones, a darles espacio, y también me ayudó a alinearme con mis propósitos, a volver a mi esencia, a volver a conectarme y volver hacia mí misma. El movimiento consciente, las terapias que exploré, me permitieron conectar conmigo para poder reconocer mis emociones antes de que se vuelvan síntomas. Aprendí a cómo vincularme con mis emociones, porque entendí que mis dolores eran emociones reprimidas y que era toda mi historia y todas mis experiencias que habían quedado congeladas en mi espalda y en mis vértebras y en mi cuerpo en general. El primer paso fue dejar de odiar y de pelearme con mi cuerpo, con mi columna, con lo que me dolía, y aprendí a honrar mi cuerpo y mi columna
como mis maestros. Ellos me guiaron hacia mis dones y lo más lindo que me gusta pensar es que desde mis vulnerabilidades iluminaron y me mostraron la fortaleza que habita en mí. Y aunque hoy me cueste creerlo, ya sufro menos dolores. Ahora cuando siento algún dolor incómodo hago una pausa, le brindo mi atención para dejar que me cuente qué viene a mostrarme, qué viene a enseñarme. Y aprendí que mi cuerpo me va guiando con sus señales, en cómo darle lo que necesita, escuchar lo que necesita. Y también aprendí a saber qué movimientos hacer para poder aliviarlo. Y todo este proceso de conexión con mi cuerpo también me llevó a tener una vida más consciente y una vida mucho más alineada a mí y a cómo quiero que sea mi rutina, cómo quiero que sean mis días. Y todos los días yo llevo la atención hacia mi cuerpo, a cómo está hoy, cómo está mi energía, qué es lo que necesita. Y eso me hace ir siguiendo también mi propio camino. Por eso decía que el haber entrado a este trabajo y toda la expresión de mis síntomas, el somatizar, todo lo que atravesé durante esta etapa, me sirvió, en realidad mi cuerpo fue quien me guió a volver a mí y volver al camino que está hoy alineado con mi esencia y poder disfrutar así de cada uno de mis días, porque el dolor lo que hacía era que yo no pudiera disfrutar de mis días. Entonces, gracias a eso, hoy puedo vivir una vida mucho más consciente, permitiendo que mi cuerpo sea mi maestro y mi guía. Entonces, después de contarte toda esta historia, quiero contarte qué es el cuerpo para mí. Bueno, para mí el cuerpo entonces es un canal de comunicación, porque se comunica mediante su expansión, contracción, su comodidad o incomodidad. Se comunica mediante la respiración, de cómo estamos respirando, mediante nuestra postura y las sensaciones. Estos pilares son clave para que tengas una respuesta de lo que te está sucediendo y de lo que estás sintiendo en este momento. La forma en que nos movemos, la forma en que nos expresamos, te deja en evidencia cómo estás hoy, cómo está tu estado interno y también cómo es tu actitud ante la vida. El cuerpo, además, también es fuente de información, porque en él está toda nuestra historia, y nos brinda información de esto que te decía, del estado interno, a través de las sensaciones, a través de los sentidos. También es el vehículo, para mí, a través del cual vivimos la espiritualidad, porque nos guía a conocernos. En él habitan todas nuestras emociones, porque no hay otra forma de sentir que no sea a través del cuerpo. Entonces las emociones se sienten desde nuestro cuerpo. Y conocernos implica darnos cuenta de cómo reacciona nuestro cuerpo ante la realidad, ante ciertas personas, cuando estás con algunas personas en particular, o ante ciertas situaciones. Entonces, el cuerpo también para mí es un puente para volver al presente y salir del piloto automático. A veces estamos muy mentales y de forma ansiosa vamos para el pasado, para el futuro. Bueno, si volvés a las sensaciones de tu cuerpo, a sentir tu cuerpo, podés volver a conectarte con el momento presente, con el aquí y ahora. Para mí, el cuerpo no solamente es nuestro templo, sino que es la casa del alma. Si llevas la conciencia a tu cuerpo, vas a poder expandir tu visión, vas a poder
expandir la percepción que tenés sobre la realidad, sobre lo que crees como realidad. Si llevas la conciencia hacia tu cuerpo, te vas a poder conectar con tu ser, vas a poder desbloquear nudos, cargas, dolores, tensiones. Vas a poder conocerte, conocer tu historia, conocerte más profundamente desde toda esta información inconsciente que habita en el cuerpo. Entonces hoy quiero invitarte a que busques este camino de regreso hacia tu cuerpo, hacia tu templo, que te animes a replantearte cómo es el vínculo con tu cuerpo desde un lugar más compasivo, amoroso, de reconciliación. Y que no te olvides de agradecerle lo simple, lo que tenés automatizado y que a veces no estás viendo todo aquello que te permite hacer en el día a día y que muchas veces nos olvidamos de registrar. Y si en algún momento te aparece algún dolor, alguna tensión y alguna lesión, recordá que cada dolencia es una oportunidad para sanar. Y te invito a que te preguntes si esto sucede, ¿qué es lo que te viene a mostrar? ¿Qué emoción reprimida se está convirtiendo en síntoma? También podés escribir luego de escuchar este podcast, ¿qué tiene hoy para enseñarte tu cuerpo? ¿Cómo te vinculás con tu cuerpo? ¿Y qué estás haciendo hoy por el templo que habitas? Gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado este episodio. Agradezco si lo comparten, le dan like. Todo lo que sea para difundir ayuda un montón. Me pueden encontrar en Instagram también como Mari Bastiano. Les agradezco por estar ahí y nos vemos muy pronto. Gracias.